Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al viernes 22, estamos a 2 días para estar en la víspera de esta Navidad, la cual va a ser el domingo 24, víspera, porque la fiesta es el 25. O sea que tenemos el día de hoy 22, mañana 23 y domingo 24 como adviento, como preparación para esa gran fiesta de la Navidad. En la primera parte vamos a ver y estudiar a Monseñor Romero en su vida ordinaria, y quiero destacar 3 aspectos de este segmento del diario de Monseñor Romero. Es el 3 de octubre del 78. Ayer les mencionaba cómo lamentablemente perdimos la oportunidad de escuchar qué dijo Monseñor Romero ante la muerte del Papa Pablo VI, su amigo, que lo atendió muy bien en ese viaje a Roma. Cómo fue la elección de Juan Pablo I, y hoy Monseñor va a hacer referencia precisamente a esa situación. Entonces voy a destacar 3 aspectos. El primero es que la carta pastoral, la tercera carta pastoral, está divulgándose y se está estudiando. Ese es un primer aspecto, y vale la pena las reacciones que está teniendo esa tercera carta pastoral, que se refiere al acompañamiento de la Iglesia a las organizaciones político-populares. El segundo aspecto es que Monseñor, refiriéndose precisamente a la muerte de 2 papas, dice 2 muertes de 2 papas, 2 elecciones. O sea, hubo una elección de Juan Pablo I y ahora se preparan para elegir al nuevo papa, que va a recaer en Juan Pablo II. Va a describir en ese ambiente de las 2 muertes de papas y 2 elecciones, va a describir Monseñor cómo mira él al Papa Juan Pablo I, el llamado Papa de la Sonrisa, que duró muy poquitos días en el papado. Y el tercer aspecto es que estamos en la víspera, como es 3 de octubre, estamos en la víspera de San Francisco de Asís, y Monseñor se atreve a dar una valoración que es fundamental para entender bien quién es el hermano Francisco. San Francisco de Asís no es sacerdote, no es jerarca, es un seglar, es un laico, digámoslo de esta manera. Oigamos a Monseñor. Martes 3 de octubre. Hoy se tuvo, como todos los primeros martes, la reunión del clero, a la que asistieron también numerosas religiosas que trabajan en la pastoral directa. El tema de estudio fue la tercera carta pastoral. Una nota muy original e interesante fue que la exposición de la primera parte la hicieron 2 religiosas. La parte doctrinal y conclusiones la presentó el padre Fabián. La discusión fue muy interesante también, se aclararon y se profundizaron muchos conceptos. La reunión terminó a las 11:30 para asistir a la misa de 12:15 en catedral, que se ofreció en sufragio por el eterno descanso de su santidad Juan Pablo I. La catedral estaba llena completamente de religiosas y fieles. En la homilía destaqué estos 3 conceptos en honor del Santo Padre, como en su breve pontificado fue una respuesta luminosa de Dios, destacando estos 3 conceptos de la Iglesia. Su sentido jerárquico. Nos ha llamado intensamente Dios a reflexionar en el pontificado con la muerte de 2 papas y 2 elecciones. Pero el sentido jerárquico se subordina a un servicio a la Iglesia, así como la Iglesia se subordina a un servicio al reino de Dios y al mundo entero. Y por eso, el segundo aspecto, jerarquía e Iglesia tienen que ser ante todo cristianos. Y en esto nos dejó la gran lección
el Papa Juan Pablo, cuando su humildad, su pobreza, su desprendimiento de las vanidades, la seguridad de su doctrina, una disciplina que no se apoya tanto en el legalismo cuanto en la convicción y en el amor, son expresiones de un Papa en la cumbre de la jerarquía, al servicio de la Iglesia, pero sobre todo un cristiano que, como Pablo puede decir, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Y de allí la tercera nota, lo mariano. Destaqué el cariño que el Papa ha manifestado a la Virgen y terminé leyendo el breve mensaje que el Papa dirigió al tercer Congreso Mariano de Ecuador, su único mensaje radiofónico dirigido a América Latina. Por la noche participé en la misa de los padres franciscanos en la parroquia de Concepción, celebrando ya a San Francisco de Asís. En la predicación presenté a San Francisco como hombre católico y expliqué la estructura de la Iglesia con sus deficiencias humanas en lo jerárquico. Y por eso, segundo, San Francisco cristiano es la Iglesia jerárquica al servicio de lo cristiano, y por eso tiene que expresar santidad, sentido evangélico en todas sus estructuras. Y Francisco nos da el ejemplo de un católico verdaderamente cristiano. Y de allí mi tercer pensamiento, el hombre cabal. Francisco, por ser un cristiano auténtico, es también el hombre plenamente desarrollado, alegre, amplio, etc. Llegamos a la sección de la palabra de Dios en este 22 de diciembre. Hay temas que son fundamentales para el Adviento y para celebrar de muy buena manera la Navidad. En la primera parte vamos a estudiar hoy a la consagración de un niño que algunas veces solamente lo hemos leído, a lo mejor no lo hemos profundizado. Este niño va a ser el último juez y el primer profeta. Hay una doble identidad en este niño. Tomamos entonces la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 24 al 28, y dice lo siguiente: En aquellos días, cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con él al templo del Señor de Silo, llevando un novillo de 3 años, una fanega de harina y un odre de vino. El niño era aún muy pequeño. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí diciendo: Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese niño es el último juez y el primer profeta. Sucede que Ana se estaba envejeciendo y no podía tener un hijo. Ella suplicó
y suplicando, encontró, igual que María, encontró gracia ante Dios. Dios le concedió tener un hijo. Ella comprende que ese hijo no es de ella, ese hijo es de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, hay toda una esperanza en el pueblo de que nazcan hombres que se pongan al servicio del pueblo. Ana es una mujer consciente de la necesidad de esa alianza entre Dios y el pueblo. La alianza entre Dios y el pueblo que proclamó Moisés en el monte Sinaí. La alianza entre Dios y el pueblo que se venía gestando. Ana es integrante de esa sociedad. En mi opinión, la sociedad perfecta del pueblo de Israel. Cuando el sistema político que tenía Israel era el sistema de jueces. Había un problema, vayan al juez. El juez es el que va a resolver eso. Yo creo que el que me robó fue aquel, tráiganlo. A ver, ¿robaste? No, tengo pruebas. Bueno, te declaro inocente. Y se acabó el problema. Pero mire, y cuando traigan a los implicados, aquí lo vamos a resolver. Ese es el sistema político que Israel adoptó cuando sale del desierto y entra a la tierra prometida. Más adelante, ante los ojos y la mirada de Samuel, el pueblo se cansa de ese sistema político y va a venir la monarquía. Queremos un rey. Y fue, en mi opinión, el gran problema, el gran error del pueblo de Israel. El objetivo que tenía el rey es tener el control de todo, una persona. Y de esa persona, sucesivamente van a ser sus hijos los que van a tomar el control de ese territorio y de ese pueblo. En el sistema de jueces no hay uno que controla todo. Cada juez tiene una jurisdicción. Caricaturescamente hoy, los jueces están relegados. Hoy tenemos un monarca, un presidente, tenemos unos legisladores, tenemos unos gobernadores, etc. Es una estructura presidencialista, legalista y judicial. A eso se le llama democracia. Qué lástima que se perdió esa dinámica de los jueces. Ana comprende que ese hijo que tanto le clamó, le pidió a Dios, no es de ella, es del Señor. Y Ana no es una mujer pobre. Un novillo, una fanega, un odre, eso no lo tiene cualquier pobre. Pero ella se desprende de su hijo, de Samuel. Es un niño. Más adelante vamos a estudiar qué pasa con ese niño. ¿Cómo lo llama Dios? Lo vamos a estudiar en su momento. En el contexto de la Navidad, estudiar hoy a Samuel, ese niño Samuel, frente a una Isabel, frente a una María, tiene un gran significado. Jesús no es de María. San Juan no es de Isabel. Jesús y San Juan son de Dios. No son propiedad de estas dos mujeres, como Samuel no fue propiedad de Ana.
No existe el concepto de propiedad. Mi hijo, no. Es el servidor del reino. Este concepto cuesta asimilarlo, cuesta entenderlo. Ojalá un día lo comprendiéramos de verdad como debe ser. No son propiedad. Jesús no es propiedad de María. Juan no es propiedad de Isabel. Vámonos al Evangelio, porque este texto que hoy tenemos en Lucas 1, 46 al 56, es una cita que podemos aprender de memoria. Tiene una gran preponderancia y ojalá este día le demos el lugar que se merece esta cita. Lucas 1, 46 al 56. Y dice lo siguiente: En aquel tiempo, María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este canto se llama Magnificat. Este canto, tengo que decirlo, no es original de María. No. Este es un canto popular, un canto anónimo, que lo cantaban, lo proclamaban con energía los pobres de Israel, los pobres de Judá. Los pobres soñaban con la liberación, como hoy. Los pobres, las pobres, soñamos con la liberación. Anhelamos la liberación. Este canto Magnificat puesto en labios de María quiere decir que María es una pobre. Ana no era tan pobre. Isabel sí es pobre, aunque es mujer de un sacerdote. Podríamos decir no tan pobre. María es pobre. El canto popular, el canto tradicional, el canto fervoroso de un pueblo que clama su liberación, está puesto en labios de María. María es pobre. María clama por la liberación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Este Dios del que habla María es el Dios de los pobres. Este no es el Dios de los ricos. Y Lucas es el evangelio de la misericordia, es el evangelio de los pobres y de las pobres. Note usted que hasta hoy llevamos ya 3 días y José no aparece, porque no es el evangelio de los hombres, es el evangelio de las mujeres.
José no aparece. María embarazada lleva 3 meses, unos cuantos días, y se va a quedar ahí con ella, con Isabel, unos 3 meses. Le va a ayudar a que nazca Juan. Después seguramente Isabel puede ayudarle a que nazca Jesús. Esto es Lucas. Mateo lo presenta de otra manera. Ya vamos a estudiar Mateo. Lucas pone en labios de María este canto porque María es una mujer pobre. Este canto equivale en este caso a nuestro país, El Salvador, como algo así como el sombrero azul. Y dale, salvadoreño, dale, porque viene la liberación. Es un canto popular. En este caso el sombrero azul lo compuso Ali I, venezolano. Pero el Magnificat no tiene autor. Fue una composición de varias generaciones. Generaciones que anhelaban la liberación. Esta figura del canto del Magnificat se nos ha desfigurado, se nos ha degradado tanto que algunos campesinos como yo en un momento comprábamos eso que se llama la Magnífica, una estampita donde está el texto, proclama mi alma, ¿sí? Pero casi nadie lee eso, nadie lo canta. Yo lo compraba y lo guardaba en mi billetera, en mi cartera, para que no me vaya a pasar nada. Eso es un fetichismo. Se ha degradado tanto que hoy este canto no lo cantan los pobres. Le aseguro que en este momento es más fácil cantar con el burrito sabanero voy camino. Es más fácil cantar eso. El pueblo tiene en la boca el burrito de Belén. A lo mejor la de los Bukis, Otra Navidad sin ti, no sé, es más fácil que se nos peguen esas canciones a que hagamos nuestro el canto de liberación del Magnificat. Es una tarea difícil para la iglesia, porque la Navidad prácticamente está secuestrada por el capitalismo. La Navidad no tiene la fuerza de liberación natural que tiene la Sagrada Escritura. No la tiene. Los hermanos no católicos ni siquiera la celebran. Dicen que es una fiesta pagana. Ni siquiera le dan un sentido a la Navidad. No. Ellos tienen un sentido lineal. Nació y ahora solo estamos esperando que regrese. Así lo miran. El canto del Magnificat es ajeno al pueblo pobre. El pueblo pobre no clama liberación. No pedimos la liberación, no soñamos con la liberación. Proclama mi alma la grandeza. No, nadie canta el Magnificat. Tenemos un largo trabajo, duro trabajo, para que el pueblo pobre haga suya la Navidad y clame por la liberación. Que no se acostumbre a la esclavitud. Que no dé por sentado que así son las cosas y que no pueden cambiar. Claro que pueden cambiar. Jesús significa Emmanuel. Jesús significa Salvador. Dios está con nosotros. Derriba del trono a los poderosos. Pero los poderosos cada vez están más fuertes. Porque el pueblo no clama la liberación. A los ricos los despide vacíos. Y a los pobres los colma de bienes. El canto de liberación no lo canta el pueblo pobre, como lo cantó María. Ojalá esta Navidad nos genere conciencia de que somos pobres y debemos clamar por la liberación. Y esa liberación es la Navidad. Nos han robado la Navidad los capitalistas. Le han hecho un mercado, sí.
Tenemos que recuperarla. Si no es este año, que sea el próximo. Y si no es el próximo, que sea dentro de 20 años, dentro de 100 años. Pero debemos recuperar nuestra Navidad. La Navidad no es de ellos. La Navidad es de nosotros, el pueblo. Bendiciones para todos y para todas.